Ondas que movilizan. Radio Bacana, tejido sonoro desde el suroccidente. Para caminar, para subir más allá, debo de intentar vencer mi oscuridad. Cruzar por la tormenta en el desierto, debo de intentar vencer mi oscuridad. Para caminar, para subir más allá, debo de intentar vencer mi oscuridad. Cruzar por la tormenta en el desierto, debo de intentar vencer mi oscuridad. Para caminar, para subir más allá, debo de intentar vencer mi oscuridad. Pasar por la tormenta en el desierto, debo de intentar vencer mi oscuridad. Para caminar. Cintia Montaño en la casa, para la conciencia. Si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes, y digan al mundo en nuestro nombre que somos personas justas del lado de la verdad. Poema de Iva Kamal, poeta asesinada por el Estado genocida de Israel. Buenas tardes a todos, a todas, a todos quienes nos escuchan hoy en el programa Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Hoy, de nuevo, arrancamos poniendo una voz de exigencia para que pare el genocidio contra el pueblo palestino. Una vez más nos juntamos a ese llamado, con las noticias nuevas de que varios países más pues se juntan a este reconocimiento de Palestina como un estado, que es simbólico pero que va sumando voces para desnormalizar el genocidio que está ocurriendo contra el pueblo palestino. Por otro lado, también la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal de la ONU, ordenó a Israel detener su ofensiva en Rafah. Pues que es como después de 7 meses del más reciente ataque sistemático al pueblo palestino, pero que de todas formas como abre como luces y esperanza para seguir preguntándonos, para seguir insistir y no dejar de hablar de lo que está ocurriendo, ¿no? También pues de decir que desde acá, desde las diferentes latitudes podemos aportar en el ejercicio del boicot contra las empresas que financian esta guerra, con las movilizaciones que están ocurriendo en el mundo, las tomas de las universidades, los campamentos universitarios, las manifestaciones a nivel global, ¿no? Para exigir que se detenga el genocidio contra el pueblo palestino. Ondas que movilizan. Radio Bacana, tejido sonoro desde el suroccidente. Bueno, hoy el tema que nos convoca se llama La búsqueda más allá de las cifras. Para este tema hemos invitado a AFAVIT, que es la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo. Recordemos que la masacre de Trujillo es como se le conoce a las masacres ocurridas entre 1986 y 1994 en el municipio de Valle del Cauca. Dentro de estos hechos de violencia hubo asesinatos selectivos, torturas, masacres, desapariciones, con el río Cauca justamente como testigo. Estos hechos fueron cometidos por una alianza entre los narcotraficantes junto a miembros de la Fuerza Pública de Colombia. Tenían como objetivo amedrentar a la población civil a la vez que los despojan de sus tierras para apropiárselas de una manera ilegal. Los campesinos empiezan a organizarse, hay varias iniciativas como del campesinado, de los pueblos en general, y en 1990 asesinan al padre Tiberio, que era una de los voceros, un luchador que impulsó la creación de estas organizaciones, y pues en mayo de 1995 se crea AFAVIT. Con ese contexto, pues desde mis palabras, que es como un poco también lo que hemos venido conversando con AFAVIT, que es una organización hermana del CDR, pues le voy a dar la entrada a Luzma, que es nuestra invitada de hoy, y ya nos corregirá lo que haya que precisar sobre esta introducción y esta información, pero quería dar ese panorama general para que nos contextualicemos un poco de dónde estamos hablando y para que pues hoy la conversa no se nos vaya tanto a hablar como de ese momento, de la masacre y de esta época, sino que podamos centrarnos un montón en el ejercicio en el que se encuentra AFAVIT en estos momentos.
Entonces, Luzma, te doy la bienvenida al programa para que te presentes, de qué organización vienes y lo que creas que es importante contar para saber qué voz es la que nos acompaña hoy y desde qué lugar pues es todo lo que nos vas a contar y compartir. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Luz Marina Betancourt, del municipio de Trujillo, Valle del Cauca. Hago parte del proceso de la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo y bueno, hago parte también de esa nueva generación, jóvenes que han sido formados allí en el Parque Monumento y los datos, las cifras son muy precisas. El hecho de la masacre fue entre el 1988 y el año 1994 y pues fue un hecho que causó gran relevo en la comunidad, ya que pues fue la muerte del padre Tiberio, líder cívico y uno de los creadores de las cooperativas. Vale, muchas gracias por esa presentación, Luzma. Pues decir que con Luzma hemos venido estando conversando, cruzando mensajes y todo, pero es la primera vez que nos vemos presencialmente, que la estoy conociendo. También me parece muy brutal, pues no tenía esa información, por ejemplo, de que creciste con el proceso del Parque Monumento, entonces pues me voy a ir de una para allá, no sin antes decirles a quienes nos escuchan pues que acuérdense que pueden interactuar por las redes sociales del CDR, la Corporación para el Desarrollo Regional, por ahí pueden poner sus comentarios, preguntas, saludos y demás. Entonces pues Luzma, preguntarte justamente cómo llegas a AFAVIT, cómo se da ese proceso tuyo y bueno, cuántos años tenías cuando estamos hablando del asesinato del padre Tiberio, cuando este rango de periodo de la masacre, ¿no? ¿Cuál es tu memoria frente a estos hechos? Bueno, pues mi memoria frente a esos hechos no estaba muy pequeña realmente, pero pues sí recuerdo que mi padre siempre nos llevaba a los encuentros desde el año 98, 99 más o menos, éramos muy pequeñas. Tengo una hermanita que también hacía parte de este proceso y bueno, mi padre realmente una persona muy activa en AFAVIT, entonces desde allí fue ese vínculo con la asociación y desde allí fue creciendo con las hermanas acompañantes, con las familias, desde allí nos fuimos formando con otros niños, otros jóvenes que hacían parte también de familiares víctimas y bueno, ahora con los compañeros pues hacemos parte de esa nueva generación, como les decía, formada de profesión trabajadora social y bueno, una muy buena oportunidad para estar aquí y contarles también el proceso de resistencia que se lidera a través de la defensa de los derechos humanos. 40 años, ¿no? Ya 40 años el próximo año de AFAVIT. Claro, pues son varias generaciones las que han pasado ya en ese ejercicio de construcción de esa memoria y de esa resistencia que nos cuenta Luzma. El nombre que decidimos ponerle hoy al programa es porque hay muchos debates, ¿no?, frente a las cifras de desaparición en Colombia, de acuerdo como de cada institución y el trabajo que hace, pues también tiene las cifras, las organizaciones civiles como AFAVIT, las organizaciones sociales también tienen unas cifras que son como las que también tienen un camello territorial, ¿no? Hay un lugar también ahí de disputa, pero también entonces como que un poco lo que estamos haciendo con la campaña, recordarles que estamos en la campaña Solo desaparece quien se olvida, que es un esfuerzo justamente de AFAVIT, de CDR y de la Corporación Plural Movice Capítulo Valle, de sensibilizar frente al delito de la desaparición forzada, ¿no? Es como darle rostro a la búsqueda, ¿no?, a la dignificación de las personas desaparecidas, dignificar la lucha de quienes buscan y pensarnos también en las causas estructurales, ¿no? Entonces, pues justamente también por eso queremos como profundizar en esas otras cosas también que hacen las organizaciones y en particular hoy AFAVIT, ¿no? Entonces, saber cuáles son las líneas de trabajo, en qué está AFAVIT en este momento, qué es lo que están trabajando y bueno, profundizar en el tema de desaparición, cómo está en estos momentos.
Claro que sí. Bueno, pues AFAVIT como organización viene trabajando desde sus inicios el tema tanto de acompañar a las familias por los diferentes hechos victimizantes y pues ahora enfocados en el tema de la desaparición forzada, aprovechando la articulación que hay con la Corporación para el Desarrollo Regional, Corporación Plural, y pues el apoyo del Fondo Multidonante. Entonces ahorita se está impulsando y se está fortaleciendo todo el trabajo que se venía realizando. No es un trabajo nuevo, es un trabajo que se ha hecho día a día, es un trabajo que ha tenido sus altos y sus bajos, pero se sigue trabajando desde el territorio, con las familias, realizando los diferentes ejercicios de acompañamiento psicosocial, realizando las diferentes visitas, realizando también las documentaciones de los casos. Y bueno, como meta tenemos la entrega de 50 casos, entonces en eso le estamos trabajando fuertemente, trabajando también unidos con la UEPD. Con ellos tenemos también mesas técnicas, entonces tratando también de fortalecer toda esta parte de la búsqueda. Vale, ahí mencionas justamente para irnos adentrando en el tema del proyecto de articulación estratégica, ¿no? Que voy a nombrarla así como el pergamino. Proyecto de articulación estratégica para la participación efectiva de organizaciones y familiares de personas desaparecidas en la formulación y desarrollo de los planes regionales de búsqueda en el departamento del Valle del Cauca. Como lo dijo Luzma, pues se tiene que ver con la documentación, acciones de incidencia y dignificación y la campaña comunicativa en la que estamos acompañando, que es Solo desaparece quien se olvida. Entonces preguntarles ahorita, justo decías, ¿no? Esto no es nuevo. O sea, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, recordemos que sale como mandato de los acuerdos de paz en el 2016, ¿no? La ley que habla ya sobre y que tipifica el delito de la desaparición sale hasta el 2000 y estamos hablando que estas organizaciones están trabajando desde hace 4 décadas con este tema, ¿no? Entonces, ponerte ahí la pregunta como si tenés recuerdo, porque igual, ya hace 2024, 24 años, estabas que todavía antes de que se tipificara el delito, pero si hay recuerdos de qué se hablaba, cómo se nombraba el tema de la desaparición, cuál ha sido ese cambio en lo que ha significado la tipificación de la ley y por qué entonces ahorita AFAVIT decide apostarle a este proyecto de articulación que tiene que ver con lo que ha significado la unidad de búsqueda, ¿no? Como todo ese recorrido histórico que ha tenido el tema de la desaparición y lo que tiene que ver con las apuestas que están haciendo las organizaciones que vienen trabajando sobre este tema. Claro que sí, pues sí, realmente estaba pues muy pequeña y el tema no era que llegara fácilmente. Trujillo pues es un pueblo pequeño y no se habla mucho del tema de la desaparición forzada precisamente porque es un tema complejo, pero sí recuerdo que en el Parque Monumento siempre pues hay un evento que se realiza una vez al año, que son las peregrinaciones nacionales, y pues desde allí veía muy pequeña también cómo hacían muy simbólicamente las actividades allí en el río, cómo nos desplazábamos, cómo las familias también iban hasta allá, llevaban sus pancartas, si hacían balsas también en algún momento, como dignificación y también con el lema de vivos se los llevaron, vivos los queremos, también estas consignas que hacen parte del proceso simbólico, y con otras organizaciones también que han liderado todo el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, como ha sido Magdalenas por el Cauca, como ha sido también otras organizaciones de aquí del Valle del Cauca. Vale, y entonces ahorita con el tema de este proyecto de articulación, ¿por qué deciden apostarle, ¿no? como a este proyecto de documentación en este junte con las otras organizaciones? ¿Qué crees que les aporta en estos momentos ese proyecto de articulación a lo que vienen haciendo como AFAVIT? ¿Y qué le está aportando AFAVIT como a porque entiendo que están en la fase de diseño todavía de los planes regionales de búsqueda?
¿Cómo está funcionando esa relación y por qué está siendo importante para ustedes? Así es, bueno, es muy importante porque pues desde AFAVIT, como les decía, siempre se ha trabajado el tema de la desaparición forzada, pero aprovechando la articulación con las demás organizaciones, pues es un momento donde se puede visibilizar más el trabajo que se hace, porque casi siempre este trabajo se queda solamente allí, pero con este proyecto lo que se hace es ampliar la mirada y pues verlo también de una forma como una respuesta desde las familias, desde los colectivos sociales, a que desde el territorio se sigue trabajando y se le sigue apostando a la paz. También porque el tema de la desaparición forzada, ahorita con la unidad de búsqueda, se está aprovechando también este trabajo que se está realizando con ellos para fortalecer, porque digamos que no es fácil a veces desde los territorios llegar a las veredas y llegar a los demás lugares, pero si hay los recursos y si hay la forma de que esto se pueda pilotear de otra forma, es más fácil, como les comentaba, es más fácil visibilizar los procesos de forma articulada, es más fácil trabajarlo de forma articulada, es más fácil toda la campaña de comunicaciones y lo que se viene realizando también en el marco del proyecto. Ahí pones ahí como una cuestión que es importante, es esa mirada territorial de la búsqueda, ¿no? Que por eso ha sido importante también para la unidad de búsqueda aliarse con estas organizaciones que vienen trabajando desde hace tanto tiempo en este tema y en esa lucha por la búsqueda y por la justicia. Y ayer, me haces pensar ayer estábamos acompañando la exposición de Huellas de la Desaparición, donde participó justamente Marta del Movice como moderadora, y era sobre el caso del Palacio de Justicia, sobre este hecho de memoria histórica que todavía no está esclarecido como sociedad, como país, y estaba hablando la fiscal que en ese momento comenzó a hacerse cargo del caso cuando se abrió, que creo que fue recién en 2005, si no estoy mal, muchos años después de que ocurriera, ¿no? Y toda la información que hay, mejor dicho, eso está en río revuelto, todavía hay un montón de intereses ahí por los cuales no se quiere que se esclarezca, pero entonces también ponían ahí como todos esos dispositivos, esas herramientas, esas tecnologías que están permitiendo esclarecer, ¿no? Entre eso se habla como de la arquitectura forense. Es muy loco, ¿no? Ir a ver ese video de la arquitectura forense y la reconstrucción de los hechos. Y claro, estamos hablando de un hecho que tiene el ojo nacional, internacional, un montón de organizaciones movilizándose por todo lo que significa el esclarecimiento y la búsqueda de justicia frente a esto que pasó, frente a la búsqueda de los y las desaparecidas que todavía, que todavía, valga la redundancia, no se encuentran, que sus familiares siguen en la búsqueda. Entonces, con esto que pones, pienso mucho en toda esa tecnología que hay desplegada en casos como este de tanto renombre y todas esas herramientas que hay allí, lo que ahorita permite la unidad de búsqueda, justo que vos pones. Pero entonces que nos conté, entonces cuáles han sido las herramientas en los territorios, las herramientas de las familias, las herramientas de organizaciones como AFAVIT para decir estamos buscando. Claro que sí, bueno, desde AFAVIT con las compañeras venimos realizando todo este trabajo de incidencia, tanto en la administración municipal, no solamente en Trujillo, sino también en otros municipios. Hemos ido a Bolívar, hemos visitado Río Frío, hemos ido también a otros lugares tocándoles la puerta, haciendo el llamado, estamos aquí. También queremos saber qué pasa con los desaparecidos, qué se está haciendo, todo este tema de incidencia y de memoria que no podemos dejar perder, y más porque en el año 2015, 2016, 2017 se hicieron unas pruebas de ADN y hasta la fecha no sabemos qué ha pasado con ellas. ¿2017? No, mami. O sea, es un montón de tiempo. Sí, ¿y cuál es la respuesta que dan las instituciones frente a eso? La respuesta es que hay que esperar.
los cambios de gobierno, los cambios de administraciones, eso retrasa todo el equipo técnico de medicina legal, que también es bien complejo. Ya se ha ido a Marsella Risaralda, que pues está también aquí ahorita con el tema de las medidas cautelares, porque pues se presume que muchos de los cuerpos que bajaban por el río Cauca, algunos pues de estos pueden ser del municipio de Trujillo. Hay cerca de unos 300 en el cementerio de Marsella Risaralda, entonces también se viene adelantando allí todo un tema de búsqueda y de seguir insistiendo y persistiendo en este proceso que no ha sido nada fácil, pero que hay que seguir, hay que insistir. Vale, 40 años, o sea, para mí es importante como nombrarlo, resaltarlo, cuando estamos hablando del tema de lo de la búsqueda, de las familiares, de las organizaciones que luchan en esto, es como, creo que hay cosas que es muy importante recordar, ¿no? Y como frente a esto que se habla como uno de los objetivos de la campaña de sensibilizar, estamos hablando de personas, de organizaciones que llevan 40 años buscando, y que las instituciones, sin más, hay que esperar, cuando sabemos que el delito es un hecho victimizante que ocurre todos los días, ¿no? No es como que se acaba ya. Incluso ayer escuchaba a una de las seños que es familiar, que está buscando desde, hablemos también, décadas con lo del Palacio de Justicia, y dice, incluso ni siquiera cuando nos entregan el cuerpo que termina esto, porque muchas veces no se sabe por qué. O sea, mi hermana, decía ella, era trabajadora de servicios. O sea, ¿por qué la desaparecieron a ella? ¿Qué es lo que había detrás de esta operación en el Palacio de Justicia? Es una deuda que hay con la memoria del país, y también con estas familiares que siguen buscando. O sea, son décadas de la búsqueda, y también hay como unas causas estructurales ahí que hacen parte también de la lucha de estas organizaciones, que pienso en esto ahorita que decías, que es muy en lo práctico, y que también lo asocio mucho con lo que decía esta familiar, ¿no? Como hay unos dispositivos y unas herramientas que tienen las familiares y las colectividades y las organizaciones, es justo hacer junte, hacer colectividad, hacer juntanza, juntarse para la incidencia en las instituciones, para hacer presión. No olvidemos que la unidad de búsqueda es una ganancia de las familiares, de las organizaciones que dijeron, no podemos hablar de paz, no podemos hablar de esclarecimiento si no tenemos como Estado una institución que esté al corte con los casos de desaparición en el marco del conflicto armado, ¿no? Entonces todo esto también como herramientas y como dispositivos de búsqueda me parece como chévere, como esa mención que haces allí. Voy a compartir ahorita una canción. Estábamos hablando con Luzma, ¿no? Como de qué canción le hace pensar como en este tema que nos adentramos, y pues voy a ponerla ya mismo, y ya ahorita con Luzma hablamos un momentico alrededor de por qué esa canción. Hace casi 2 meses atrás me llamaron de la Cruz Roja para que hiciera una canción que hablara de los desaparecidos. La primera imagen que vino era la canción de Rubén Blades. La tarareé, la canté y la sufrí, pero no había escuchado la versión Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade. Y al hacerla, poco a poco descubrí el antiguo compromiso, pero con un lenguaje nuevo. Hasta la Raíz me llevó a esa otra dimensión, a estar presente en estos tiempos donde hay más desaparecidos.
cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Como escuchamos ahí, estamos escuchando una versión de Susana Baca de Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade. Esta fue la canción que me pidió Luzma que programáramos, como en esto de conversar alrededor también como de lo que nos mueve, lo que nos hace fueguito, lo que nos hace memoria. Entonces preguntarte, Luzma, ¿por qué esta canción? Bueno, pues esta canción recuerda mucho estas luchas sociales, estas resistencias, no solamente desde Colombia, sino también desde otros países. Esto es en México, donde también día a día las cifras de desaparición forzada aumentan, donde todo el tiempo no se sabe por qué desaparecen las personas. Entonces, en cada espacio, en cada encuentro donde voy, siempre se comparte esta canción, y pues me parece realmente que es una canción escrita muy desde el corazón, muy desde lo que cada familia y lo que cada familiar buscador pues siente. Entonces es una canción que realmente es muy diciente. Sí, ahí también la hemos escuchado justamente, ¿no? Dice Luzma, se pone como en los eventos también de familiares, es un referente ahí como constante, y también en ese dolor que compartimos también con el pueblo mexicano, ¿no? Ahí también varias organizaciones de mujeres buscadoras, y es pues este dolor compartido también. Justo en eso del por qué, Luzma, quería preguntarte también eso, como en las causas estructurales, esto que se han pensado, que han conversado, que han revisado, que han investigado como organización. ¿Cuáles son esas conclusiones o esas preguntas que se hacen alrededor del por qué pasa esto y por qué ha sido un mecanismo de la guerra en territorios como Trujillo, como el Valle del Cauca? Bueno, el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, es un corredor pues estratégico. Estamos bien en la cordillera, ubicados en la cordillera occidental, donde hay pues un corredor allí al Pacífico. Entonces es realmente muy lamentable que pues las comunidades, el campesinado pues se tenga que ver involucrado en estas guerras que realmente no les compete, pero que lastimosamente son los menos favorecidos, y son las personas que también por ausencia del Estado y por esa ausencia y esa falta de educación, esa falta de empleo, falta de oportunidades laborales. Entonces realmente es una población que queda vulnerable, y pues desde allí, desde ese corredor estratégico, se mueve muchísima cosa. Entonces pues realmente es muy complejo, hablarlo, pero pues sí, no es un secreto que Trujillo es un corredor estratégico, y por ende queda allí inmersa la población campesina pues al delinquir de los grupos armados. Vale, y Luzma, ¿y cómo qué apuestas
¿Qué apuestas se han pensado desde AFAVIT? ¿Cuáles son como un poco las propuestas que como organización, como región crees que se han hecho, que se están haciendo como para hacer frente a eso? Y pues decir si es un escenario como seguro como para hacer acciones de incidencia frente a este tema, ¿no? Como por ejemplo el impulso a la implementación de los acuerdos de paz es algo que se está pudiendo lograr y lo ven como algo, como una ruta efectiva para poder hacerle frente a esto que nos cuentas. Bueno, pues no es fácil, la tarea no es fácil, pero precisamente hay que trabajarlo, porque si no se trabaja, si no se insiste, si no se visibiliza el trabajo que se está realizando, pues otras personas no van a conocer también. Precisamente pues desde AFAVIT, desde las visitas que semanalmente se reciben, estudiantes universitarios, del mismo municipio también, pues lo que se hace es generar esa conciencia de que pues no podemos seguir entregándole hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, no podemos seguir entregándole más personas a la guerra. Entonces hay que seguir en esa apuesta de la búsqueda de la paz y de que estos chicos y estos jóvenes pues lideren procesos también desde el arte, desde la cultura, que es una iniciativa que se puede también impulsar a través de la memoria y a través del ejercicio que se hace y que se lleva desde el Parque Monumento, que ha sido a través de la memoria histórica. Entonces pues la apuesta es desde allí. No es fácil el tema de acuerdos y demás en el territorio, precisamente por las dinámicas que se manejan, pero sí es una apuesta realmente, como les decía, desde el arte y desde la cultura que se le puede insistir. Ayer también justo la seño, ¿no? La familiar hablaba de eso. Le preguntó un chico cuando estábamos en el conversatorio que se cumplían 3 años ayer de la desaparición de 2 chicos de Siloé. No estamos como en las épocas de conmemoración del estallido. Ayer se cumplían 3 años y él le pedía una recomendación a esta familiar, ¿no? Le decía como, bueno, ustedes llevan estas décadas luchando, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que hay para hacer? Y la señora hablaba también de eso que mencionas, como pues entre las cosas que nos quedan. Me pareció muy linda su palabra tan sencilla y contundente: hay que seguir haciendo murales. Nos quieren borrar la memoria. Y la cultura y el arte es un dispositivo, es una herramienta, ¿no? Para ese dispositivo que tenemos que también es la memoria, que también va contra la impunidad. Entonces, como que hay una sincronía también entre quienes vienen décadas luchando en el papel que juega el arte, la cultura, lo veíamos ahorita incluso como la música también para acompañarnos. Y precisamente como con el tema de estos conceptos que acompañan estas luchas y que vienen haciendo sentido en la práctica de las organizaciones, quería preguntarte por el tema de la justicia. ¿Qué es la justicia para AFAVIT? ¿Cómo se piensa este tema? ¿Qué conversas se han dado alrededor de la justicia? Bueno, pues el tema de la justicia, complicado porque no puede haber justicia si no hay verdad, no puede haber justicia sin una reparación de los hechos, y no tanto una reparación económica, sino una reparación moral y una reparación que dignifique también las familias y las personas que ya no están. Pues el tema de justicia se ha venido trabajando también desde el acompañamiento que ha realizado el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha sido una justicia que ha acompañado realmente desde sus inicios. Eso entiendo yo en estos momentos por justicia, porque realmente no la puedo materializar. Realmente no ha habido
una justicia como tal, porque una justicia también, para que haya justicia, es una garantía de la no repetición y realmente los hechos se siguen repitiendo. Entonces no podemos hablar de justicia si no hay una reparación, si las madres siguen buscando, si las familias continúan llorando sus víctimas, no puede haber justicia social. No puede haber esa justicia si aún seguimos en este proceso de búsqueda. Y para vos, así como desde tu camino y también desde lo que te pensás vos misma, en tu mismidad, que se necesita transformar para que haya esa justicia, ¿no? Puede ser como así el gran repertorio, es como algo que vos pensés desde también ese ejercicio también a nivel como de país o de sociedad. ¿Qué crees que se necesita transformar para lograr esa justicia, ¿no? También desde, sí, en lo práctico, que se necesitaría transformar. Bueno, pues las transformaciones deben ser estructurales realmente, las transformaciones deben ser de fondo porque pues no puede haber esta justicia y no podemos hablar de justicia si aún se sigue viviendo el fenómeno de la corrupción y bueno, tantos también problemáticas sociales que tenemos a nivel Colombia. Pero, pues como lo mencionaba también ahora, es una apuesta también a la búsqueda de la justicia y lo que se ha hecho también para la búsqueda de esa justicia ha sido todo el trabajo que se ha venido realizando desde la memoria histórica. Entonces, como la memoria histórica también juega allí un papel importante desde las diferentes formas de pinturas, de poemas, de cantos, para que esta justicia tan anhelada se pueda sentir también, porque realmente de parte de la institucionalidad pues no hay mucha justicia. Estamos hablando de casos de los que aún no tenemos respuesta y que realmente es muy triste cuando un familiar se sienta al frente de uno y le dice, pero ¿qué ha pasado con el caso? Y uno no tiene palabras realmente para decirle. Entonces no podemos hablar de justicia si no hay una verdad, si no tenemos qué decirle a ese familiar, si no hay una respuesta, si no sabemos qué pasó con una prueba de ADN. Entonces realmente es muy complicado, es muy complejo, pero es una apuesta realmente. La insistencia en la búsqueda de la verdad, ¿no? Como una forma también de búsqueda de justicia. Ahorita que ponías esto como de la conversa con lo de los familiares, lo que implica acompañar acá pues desde el CDR, desde la Escuela Política Feminista y desde la apuesta política que se tiene también, pues hay mucha pregunta alrededor del cuidado, ¿no? Y como hemos hablado ya en otros programas del tema del acompañar, lo que implica también de asumir esos liderazgos sociales. Quisiera preguntarte cómo se han pensado eso desde AFAVIT, si se lo han pensado, ¿no? También como el papel que juega el cuidado, cómo se cuidan ustedes como organización, como ser personas que acompañan y si ha estado también como ahí en el centro del ejercicio, ¿no? Claro que sí, ese es un tema bien importante y también pues es el tema del autocuidado y cómo pues entre todos también nos fortalecemos y nos cuidamos. Siempre hemos hablado que pues el trabajo articulado nos fortalece y que ese trabajo articulado también nos ha permitido sostenernos, porque realmente los procesos sociales no es fácil sostenerlos, además porque es muchísimo tiempo en búsqueda de esa verdad, de la justicia, de la no reparación, y hay procesos que realmente no continúan. Entonces, yo diría que también de parte de ese autocuidado y parte de todo este proceso que permite avanzar y continuar en la búsqueda y que esos procesos sigan en el tiempo, es el trabajo en articulación. Realmente es como también nos cuidamos entre todos y como también si hay un riesgo, si hay una alerta, pues entonces como todos apoyamos un comunicado, entonces como todos nos movilizamos para que podamos ser de apoyo para no solamente para una persona, sino para una organización. El trabajo en red, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ya para otro tema, para volver más bien sobre los planes regionales de búsqueda, Luzma, sabemos que están en construcción, que hay un trabajo ahí conjunto con la unidad de búsqueda. ¿Cuáles están viendo ustedes, estás viendo vos, que son los desafíos que tienen estos planes regionales de búsqueda, las metas, las expectativas que hay con lo que se ha venido caminando? Yo me imagino que ya se vislumbran cuáles van a ser esas patas de las que se van a cojear, cuáles son esos principales desafíos. Claro que sí, pues los desafíos siguen siendo pues la presencia de actores y pues de grupos armados en el territorio. Esto realmente es una gran preocupación para llevar a cabo el trabajo. Afortunadamente, pues es un trabajo también humanitario que se realiza desde lo humano, desde sin juzgar y sin hablar de X o Y persona. Realmente se enfoca es en el tema de la búsqueda y pues es la apuesta desde allí por esa persona. Y es de la única forma también que habría para hacerlo. Pero sí hay muchísimos desafíos frente a los planes regionales de búsqueda. Realmente es bien complejo porque pues no solamente está Trujillo, sino que hay otros territorios donde se está pensando cómo es que se va a trabajar y vuelvo y lo digo, de la única forma que hay es el trabajo en red. Entonces, cómo este trabajo articulado se fortalece y se puede implementar también en los territorios porque no es nada fácil. Es toda una apuesta desde la unidad, es toda una apuesta también desde los líderes, lideresas de las diferentes comunidades, desde las personas que llevan años en este proceso de búsqueda y que ahora más que nunca pues nos necesitamos. En esto, bueno, vamos a poner una cancioncita y ya regresamos acá con Luzma de Afavit hablando de la búsqueda más allá de los números, de las cifras. Te estamos esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer. Esperando en casa, estamos esperando acá. Hay una banda de guerra y una marcha sin tu voz. Hay una silla vacía en el medio de
Bueno, ahí escuchamos de fondo Verte Regresar de Belafonte. Ya lo hemos puesto como en otras ocasiones. Y pues son las músicas que salen también para hacer memoria territorios como México, como ya decíamos antes, que compartimos este dolor del delito de la desaparición forzada como estrategia de guerra, ¿no? Entonces acá estábamos con Luzma como hablando de la querencia, darle un girito ahí a la conversa para como también seguir contando cómo ha sido su recorrido adentro de AFAVIT. Entonces, Luzma, ¿cómo han sido como bueno ese año a año del recorrido que se hace en Trujillo, de ese ejercicio de memoria que se hace? Contanos ahí como esas peregrinaciones que más te han marcado y que has dicho como este ejercicio hay que seguirlo haciendo, es importante seguir trabajando la memoria desde la peregrinación. Bueno, las peregrinaciones nacionales, como les contaba, pues es un evento que se hace una vez al año y que se ha sostenido también en el tiempo. En la época de la pandemia fue todo un reto, aunque se hizo virtual, pero se hizo. Guas, ¿cómo fue eso? No, eso fue un aprendizaje para todos y para todas, porque realmente llegó pandemia y pues no podíamos dejar pasar ese año sin peregrinación. Entonces, bueno, fue todo un reto, pero se logró. Entonces, ya ahora también pensando que en el marco de la desaparición forzada, pues precisamente el año pasado se hizo con la Mesa Ecuménica por la Paz, y pues año a año se busca un tema en específico que se pueda tratar, que puedan haber invitados, que puedan compartir también de otros procesos y bueno, de las diferentes articulaciones con las universidades y con las demás organizaciones sociales que siempre acompañan, porque siempre nos preguntan, ¿y cuándo es la peregrinación nacional para ir a Trujillo? Entonces ya se convirtió también como en algo histórico, diría yo, del municipio, y que nos permite también como ese compartir y como volver a vernos y como volver a reencontrarnos. Entonces también es un espacio muy bonito que se hace una vez en el año, pero que también fortalece, visibiliza, que el proceso de AFAVIT pues no se quede allí quieto, sino que siga caminando también en el tiempo. ¿Y vos desde chiquita siempre en la peregrinación? Siempre, fiel a la peregrinación. Yo no he ido, este año iba a ir y bueno, pasaron cosas. Pero cuentan que el recorrido es bien largo. O sea, ¿vos desde chiquita te hacía sentido así como ese recorrido así? Pues igual uno de chiquito no lo siente tanto porque uno se la pasa jugando, uno realmente yo creo que uno no lo siente tan así. Ya uno sí, claro, ya uno cuando tiene otras responsabilidades, pues entonces ya uno siente que la cosa sí, es de otro color. Pero sin embargo, pues uno se lo disfruta. Han venido también de otros países a acompañarnos, entonces realmente eso nos anima muchísimo como organización porque sabemos que no estamos solos en este proceso. Entonces realmente sí la palabra es que nos fortalecen un montón porque están allí presentes, algunas han sido financiadas con recursos nacionales, otras internacionales, pero se hace. Va que va siempre la peregrinación. Luzma, como para ponernos en ese terreno de los escenarios que soñamos también, de las posibilidades, preguntarte un poco como cuál es el territorio que ustedes se sueñan como AFAVIT. Bueno, pues ese territorio soñado desde AFAVIT es como los niños, como los jóvenes del territorio pueden en algún momento no hablar no hablar tanto de lo que pasó, sino más bien del proceso de resistencia que ha sido AFAVIT, porque yo creo que ya todos conocemos la historia, hemos leído, hemos visto, hemos investigado,
y pues lo que más resuena es la masacre de Trujillo. Eso es de lo que más se habla, de lo que más resuena también en los medios de comunicación, pero siento que un futuro para Afavit es como los jóvenes y como por medio del arte y de la cultura, los jóvenes pueden hacer visible el proceso de Afavit en resistencia. Entonces no es visibilizar también, no solamente visibilizar lo que pasó, sino también lo que se está haciendo. Y es darle poder a eso que se realiza con el grupo de jóvenes Huellas de Vida, lo que se realiza también por medio de los bailes, lo que se realiza también por medio de las diferentes actividades culturales, porque no solamente es hablar de lo que pasó, sino también enfocarnos en el ahora y en el futuro, porque los chicos ya están creciendo, porque ya son otras miradas, también son otras necesidades desde Afavit, y entonces cómo se logra empoderar a estos jóvenes y a estos niños para que el proceso de Afavit pues continúe y sean ellos mismos los futuros guías del Parque Monumento, y sean ellos los futuros músicos también del municipio, y sean también esos futuros docentes de artes, que se puede seguir trabajando. El Parque Monumento está lleno de murales, entonces qué rico que cada visitante y que cada grupo que vaya pues deje también su huella y su granito de arena allí. ¿Y se puede visitar el Parque Monumento por fuera de las fechas de la peregrinación? ¿Hay recorridos? Claro que sí, todos los días está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y en las horas de la tarde desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Cuando necesitan una visita guiada, siempre nos escriben al correo electrónico, la página web de la organización. Estamos también en Facebook, Instagram, entonces también desde las diferentes plataformas, como también nos buscan y pues hacen estas reservas. Vale, preguntarte, Luzma, vos también estás en el grupo que está organizando ahorita el encuentro de familiares. Claro que sí. ¿Puedes contarnos qué es lo que va a ocurrir, de qué se trata, para que nos invitemos a estar? Claro que sí, pues el encuentro departamental de personas de familiares desaparecidos es un evento que se realiza y que he participado años anteriores con el Móvice, con ellos siempre hemos venido acompañando, y esos encuentros pues realmente también le dan como un plus diferente a los procesos, porque tenemos presente la institucionalidad. Entonces es también una como una forma de hacerles presión, ¿o qué? Gracias, sí, pues más que de hacerles presiones, también de preguntarles, ¿no? ¿Qué ha pasado? Epa. Entonces, teniendo las diferentes entidades allí presentes, pues ya nos da pie para que ellos sepan que deben dar respuesta, o sea, que no se pueden quedar con los documentos, con los oficios que se les envían, sino que ellos tienen también la responsabilidad pues de qué pasa con estos casos, en qué se ha avanzado, qué se ha hecho desde las diferentes entidades. Vale, pues yo les voy a leer un poco aquí el chancuco que justo me mandan mis compañeros de comunicación. Entonces este encuentro del que nos habla Luzma va a ocurrir el 30 y 31 de mayo. Es en el Centro Cultural de Cali, es en el Salón Madera. Sé que queda por ahí por la Quinta, al frente del Teatro Municipal. El jueves, que es 30 de mayo, es un evento exclusivo para familiares, para las organizaciones, y pues se va a dar esa entrega de los casos que van hasta ahorita documentados en lo que tiene que ver con el proyecto de articulación, ¿no? También un diálogo entre familiares y la unidad de búsqueda sobre los alcances del mecanismo humanitario de búsqueda en la unidad, pues. Y pues el encuentro de familiares que ocurre, valga la redundancia, en el encuentro de familiares. Y el viernes ya es un espacio abierto a todo el público, es de entrada libre. De hecho, pues se convoca a que la gente participe, ¿no?
Y para esto mismo que dice Luzma, es una forma también de decirle a las instituciones, necesitamos que digan qué es lo que está pasando con esto, que se comprometan también a ser parte también de la búsqueda, ¿no? Y para eso pues necesitamos llenar también estos espacios. Es un foro público que se llama Estrategias y Retos Institucionales para la Acción en la Búsqueda de Personas Desaparecidas y Satisfacción de Derechos. Van a haber 4 paneles. En esos paneles pues va a estar, se espera, ¿no?, que esté la Alcaldía de Santiago de Cali, la Gobernación, la Secretaría de Convivencia y Seguridad, la Unidad de Búsqueda, por supuesto las organizaciones que convocan, que son MOVICE, Plural, MOVICE Capítulo Valle, el CDR y AFABIT. Entonces no se olviden, el 31 de mayo vamos a estar allá, es un viernes. Seguramente vamos a acompañar desde las 8:30 hasta la 1:30 de la tarde. Y en el programa vamos a estar también como contándoles cómo estuvo ese panel. Frente a esto, ¿ibas a complementar con algo, Luzma? No, hasta allí. Listo. Ahorita que decías como de esta posibilidad de acompañar, ¿no? También, que hablamos también para cómo hacer esta exigencia a las instituciones que respondan frente a lo que se viene caminando en las rutas de la búsqueda. Preguntarte, que hacemos como un poco la pregunta cliché, pero que también para nosotros es importante hacerla para decirle a quienes nos escuchan, eso también tiene que ver con usted, ¿no? Eso tiene que ver conmigo, con usted, eso tiene que ver con todas y con todos, porque no somos todas culpables, pero sí somos responsables como sociedad, tanto de la memoria, de la impunidad, de la repetición, de que las causas estructurales se sigan dando. Entonces esa pregunta es, desde la mirada de AFABIT, desde tu camino durante todas estas décadas, ¿cuál crees que es ese compromiso que podemos tener como sociedad con estas luchas que ustedes vienen teniendo desde los territorios? Claro que sí, el tema de familiares de desaparición forzada, pues realmente a veces pensamos o sentimos que no, porque a mí no me pasa, pues realmente soy indiferente a esto, pero no estamos, realmente no estamos exentos de que nos ocurra algún caso, sea de la razón por la que sea, pero hay algo que me ha tocado muchísimo y ha sido el caso de Sergio. Sergio es un muchacho que perdió a su mamá, ella tiene una condición pues compleja de salud mental y Sergio se ha caminado todo Colombia buscando a su mamá. Entonces, como también ha recibido... ¿Sergio es de Trujillo? No, Sergio es de Santander. Ya. Y es una historia que me ha tocado bastante porque pues uno ve también cómo los medios de comunicación a veces manipulan esto. Entonces Sergio dice, yo simplemente busco a mi mamá, no me interesa nada más sino buscarla. Entonces, cómo también es no ser indiferentes ante la realidad, porque cómo también apoyamos, cómo también acompañamos, cómo también hacemos que esas personas que de alguna u otra manera pues le sucede este hecho, también se puedan sentir acompañadas, porque no se sabe, no tenemos una explicación de el por qué, pero sí cómo nos podemos acompañar y cómo nos podemos trabajar en red para que por lo menos en algún momento sepamos y tengamos una verdad. Entonces, pues menciono el caso de Sergio porque es un joven, es muy joven realmente, y cómo lo ha tocado, cómo ha sido este proceso con él desde la desaparición de su madre, y siento que es como toda Colombia no ha sido ajena a esta realidad. Entonces, es lo que debemos hacer, es también sentir esa empatía, sentir también esa solidaridad por las personas que buscan. En la mayoría de casos son mujeres buscadoras, entonces como también a veces se deja a un lado el hogar y como a veces se deja a un lado ciertas dinámicas familiares por enfocarnos en el tema de la búsqueda y en las colectividades. Entonces es también desde allí, desde la solidaridad y desde todo este proceso de acompañar, de que se puede seguir pues fortaleciendo y que
y que la desaparición forzada es un tema que nos compete a todos y a todas. Epa, gracias Luzma. Ahorita mencionabas algo de la manipulación de medios, si puedes contarnos, ampliarnos ahí, como a qué te referís más, porque voy a volver ayer, hablaban sobre el tema de los mitos alrededor de la desaparición, ¿no? Las historias que se crean, por ejemplo, lo del Palacio de Justicia es que iban a quemar los expedientes del narcotráfico, y después de todas estas décadas de investigaciones de la Fiscalía, pues estamos hablando de las investigaciones de la Fiscalía, se ha dictaminado que no habían en realidad documentos sobre el narcotráfico que se hubieran podido prender y que con eso quemar el Palacio de Justicia, ¿no? Reconocer que fue una operación militar que estaba pensada de esa forma para hacerlo, ¿no? Entonces hablan de que se crean un montón de mitos para tapar qué es lo que realmente ocurre, o incluso para ir en contra de esas luchas por la búsqueda, ¿no? Y los medios de comunicación han jugado pues un papel ahí fuertísimo. Entonces contanos un poco, en este caso de lo de Sergio, ¿a qué te referís con todo el tema de la manipulación de medios? Bueno, me refiero en este caso específico de Sergio, debido a que han utilizado, he leído que utiliza el caminar y utiliza esas pancartas para pedir dinero y para hacerse la víctima, como muchas personas a veces también dicen. Pero realmente él en sus en vivos, y que pues también digamos que ha sido una parte positiva de los medios, y que por lo menos Facebook y las demás aplicaciones pues permiten ya el en vivo y hacer digamos como este tipo de aclaraciones, y bueno, así como también pues hay una manipulación también, afortunadamente hay cómo hacerle frente a esto. Entonces pues desde allí también Sergio manifiesta que su idea no es ni siquiera generar lástima ni pedir dinero, sino que es encontrar a su mamá. Dice, yo la quiero encontrar y yo necesito a mi mamá, porque como lo mencionaba ahora, a veces somos muy indiferentes, y entonces este tema de la indiferencia y de lo poco humanos que a veces también naturalizamos lo que sucede, pues entonces desde allí también empezamos a murmurar. Y pues estas murmuraciones y pues esto en redes sociales realmente es lo que afecta también a muchas familias, porque entonces por algo se lo llevaron, o entonces porque debía algo, y pues realmente son cosas que no se deben ni siquiera mencionar, porque es el dolor del otro y es también sus formas de hacerlo. Entonces también es como respetar desde allí esas otras maneras también de llevar el dolor y de hacerlo. Es muy fuerte porque es como una conversación recurrente cuando hablamos de este tema, ¿no? Y es como la estigmatización incluso de la búsqueda. Aparte de que como sociedad invisibilizamos, normalizamos, no acompañamos, no hacemos parte de estos escenarios de lucha y de exigibilidad, pues también pues hay que hacer además una lucha por dignificar la búsqueda, ¿no? Como que es muy fuerte, ¿no? De todo lo que rodea el ejercicio de la búsqueda, y que justo por eso pues también es el impulso de campañas como Solo desaparece quien se olvida. Recordarles que estamos en esa campaña, y aprovechando que tenemos a Luzma acá, por mi lado ya para cerrar, si vos quieres agregar algo más, preguntarte qué sentido les ha hecho como a Fabit ese, si puede llamarse como eslogan, esa frase de la que nos pegamos para hacer esta campaña, que es Solo desaparece quien se olvida, que tiene que ver con su lucha y con sus búsquedas. Bueno, pues desde la organización Solo pues desaparece quien se olvida, pues realmente, y el tema pues también que se ha venido utilizando con las siluetas, ha sido muy memorable en las familias. Es realmente un tema muy sensible, porque el tema de la desaparición toca muy en el fondo, y por más tiempo que haya pasado, 30, 20, 5 años, aún ese dolor está. Entonces también
de esta forma y por medio de, pues, de la campaña y Solo desaparece quien se olvida, pues se siente un poco ese acompañamiento y se siente un poco también ese es que no estamos solos, no estamos solas, porque lo que sí hemos observado es que así haya pasado muchísimo tiempo, el dolor aún continúa, el dolor aún sigue allí y las ganas también de buscar y de seguir en esa búsqueda pues no paran, antes se intensifican. Entonces esas frases sensibilizadoras y pues desde la campaña de comunicaciones también han servido bastante, porque con un flyer, porque también con un video, porque también con una imagen que pues se entregue, que se imprima y que muchas personas también la puedan observar, también eso sensibiliza. Entonces es realmente muy bonito porque es lo que necesitamos, no perder esa sensibilidad, porque si sentimos esa sensibilidad, pues siento que no perdemos y no dejamos de lado el otro. Entonces seguimos siendo humanos, seguimos siendo pues personas que nos duele profundamente estos hechos. Entonces pues desde la campaña realmente sí se ha sentido más este tema de la sensibilización, y que muchas personas hasta nos preguntan, ¿y a qué se refieren o por qué está allí? Entonces en la galería siempre tratamos de tener el pendón allí expuesto, entonces también es una oportunidad de hablarle a las familias o a las personas que llegan de lo que estamos trabajando precisamente. Entonces sí, claro, cada que vean pues esta imagen, ustedes recuerdan que es el trabajo que estamos realizando con familiares de personas desaparecidas, entonces también es una forma de hacer visible el trabajo que se está haciendo desde el territorio. Bueno, Luzma, no sé si quieras complementar algo por mi lado, entonces vamos a ir cerrando el programa. Agradecerte un montón por la presencia, por hacer ese viaje desde Trujillo para acompañarnos hoy, para tener esta palabra tan cercanita con AFAVIT, organización hermana en este proyecto de articulación. Entonces vamos a seguirnos encontrando seguramente. Agradecer también un montón la lucha de AFAVIT, que sigan persistiendo, como dice su eslogan, ¿sí es así, no? Así es. Resistir, persistir y nunca desistir. Me lo aprendí. Entonces agradecerles todo ese trabajo. Y vamos a cerrar el programa de hoy con el lanzamiento del segundo podcast de la campaña, con las voces de las familiares. Esto es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. No olviden que si no pudieron escuchar hoy el programa completo, la otra semana ya lo van a encontrar en YouTube. Y les dejamos con el segundo podcast de la campaña Solo desaparece quien se olvida. Muchas gracias por escucharnos. Es un podcast de la campaña para visibilizar el delito de la desaparición forzada, las rutas de apoyo a familiares y fortalecer la participación en los planes regionales de búsqueda. Se ha ido logrando que ellas mismas identifiquen esas formas en que este delito las ha impactado, tanto a nivel personal, como familiar, como comunitario, pero también esas formas de resistencia que ellas han encontrado en ese camino. Voces que buscan, te hablan a ti. En esta entrega escucharemos las voces de quienes buscan, a través de poemas, cartas, exigencias, palabras, crónicas, para sensibilizar sobre el delito de la desaparición forzada. A través de la voz de Elizabeth Alcázar, quien acompaña a las familiares, escucharemos reflexiones sobre los impactos de la desaparición forzada. Cada mujer aquí representa una voz, que hace un llamado desde su recorrido, desde su lucha, desde su búsqueda, para preguntar: ¿qué has hecho tú para encontrarles? Es una incertidumbre permanente, el no saber qué pasó, dónde está, por qué se los llevaron, ¿sí? ¿Por qué se las llevaron? ¿En dónde los tienen? ¿Por qué les hicieron eso? Esas son preguntas que todos los días están en la cabeza de los familiares de las personas desaparecidas. Graciela Solís. Esperar. Una madre triste. Son las 3 de la tarde.
el reloj de la sala da su singular aviso. Oímos un llamado con voz fuerte en la reja de entrada a la casa. Era una mujer que solicitaba hablar conmigo. Me acerqué para saber qué deseaba. Me dijo que su nombre era Marlene, que se había enterado por unos amigos que mi hijo Andrés había desaparecido y deseaba poder ayudar. Me contó que conocía a mi hijo Andrés Felipe. Habló en forma sincera y eso me hizo entender que su ayuda era desinteresada, que lo único que ella pedía era que tuviera fe, que orara mucho y no dejara de pensar en él. Pensé para mis adentros, si siempre está en mi corazón, sin necesidad de que me lo pidan. En ese instante se paró de la silla y me pide permiso para hacer un recorrido, que se lo permita para saber si él estaba en este plano terrenal. Entendí y comprendí que la señora manejaba la hechicería o santerismo y sentí miedo. Mi cuerpo sintió sensación de escalofríos, pero accedí. Doña Marlene, como dijo llamarse, era una mujer alta, corpulenta, sus facciones eran toscas. Su mirada era muy profunda y producía un poco de miedo. Cerró sus ojos y permaneció así por un largo rato. Yo no me moví, ni dije nada. Finalmente se paró, tomó mis manos y me dijo, su hijo está vivo. Está en peligro porque lo ha maltratado mucho. Llora mucho y piensa en usted y en sus 2 hijas. Pueden conocer más de esta y otras crónicas en la plataforma web www.corporacionparaldesarrolloregional.org. Nunca dejaré de apoyar, de acompañar a los que van llegando con sus tristezas, ofreciendo mi hombro para que puedan desahogar sus tristezas y con mi experiencia poder apoyarlos. Solo desaparece quien se olvida. Pero es dignificar la memoria de esa persona, porque lamentablemente cuando, por ejemplo, hacemos las carpas de la memoria, donde vamos y colocamos las fotos, los pendones de todas esas familias, de todas esas personas desaparecidas, a veces llegan personas que dicen por algo sería. Y ese por algo sería es una palabra muy fuerte que lastima, que no tiene en cuenta todo lo que significa la desaparición forzada para las familias. María Antonia, dignificar. Hola mi nena, cuánto te extraño, mi niña hermosa, ese cabello hermoso, esos rizos. Cuando yo te peinaba, te recuerdo tanto, hija mía. Cuando íbamos a esa chorrera, que íbamos a lavar la ropa, íbamos a bañarnos. Recuerdo cuando yo los bañaba, los peinaba y no te gustaba que te desenredara ese pelo, porque siempre decías que te dolía. Nunca olvido cuando cogías el cuchillo y lo hacías sonar en la piedra y los perros corrían a ver porque según eso les ibas a dar carne, pero solo lo hacías de picardía por verlos correr. Recuerdo mucho tu risa. Después de tu desaparición hay un vacío en mí que nada ni nadie podrá ocupar. Le pido a Dios que donde quiera que estés te proteja, que llegará el día en saber la verdad. Soy María Antonia Uyuné, madre de Dolly Janet Cruz Uyuné, desaparecida el 31 de octubre del año 2000 en la vereda San Rafael de Morales, Cauca. Solo desaparece quien se olvida. Es porque queremos decir que hay más de 100.000, 120.000, seguramente 200.000 o más personas desaparecidas en Colombia. No hay un registro todavía exacto de cuántas son esas personas desaparecidas. María Cecilia Tutestar, empatizar. Estimada sociedad, sé que te encuentras muy ocupada en estos momentos, pero permíteme unos minutos de tu valioso tiempo. Mi nombre es María Cecilia Tutestar Álvarez. Te hablo de la triste desaparición
de mi hijo Daniel Alejandro Escobar Tutestar, quien desde el 27 de diciembre de 2013 no está. Aún creo que lo estoy soñando. Quiero que conozcas mi caminar, mi lucha y mi resiliencia después de tan terrible hecho. El 28 de diciembre de 2013, mi familia y yo estábamos del otro lado de esa línea donde tú te encuentras. Fueron días llenos de angustia, incertidumbre, de muchas lágrimas y desespero, sin conocer una ruta, cómo o dónde buscar mi pedacito de cielo. Me hiere la ausencia de mi hijo, como los 100.000 que hoy no están en nuestra bella Colombia. Pero te confieso, me duele profundamente tu total indiferencia. Marchamos y hacemos resistencia para ver si algún día tú volteas tu mirada y te imaginas un poco mi historia o te colocas en mi lugar. Debes saber que conocer el dolor del otro es importante para unir fuerzas y luchar en conjunto. Te informo que en Colombia hay más de 120.000 personas desaparecidas, más de 9.000 en el Valle del Cauca y más de 6.000 en Cali. Demasiados, ¿verdad? ¿Y tú qué has hecho por encontrarlos? ¿Sabes? Hoy me identifico como una mujer buscadora que sigue apostándole a la paz, a la búsqueda insistente, no solo de mi hijo, sino de todos los que no están y no aparecen. Solo desaparece quien se olvida. Resaltar el hecho de que en Colombia, pese a ser una democracia, desde hace muchos años, se supone que tenemos un sistema democrático, tenemos mucho más desaparecidos que en las dictaduras latinoamericanas, como Chile, como Argentina, donde ocurrieron golpes de Estado y desaparecieron muchas personas, pero no tantas como aquí en Colombia. O sea, aquí en Colombia es abrumador. Juana, exigir. Como familiar de personas dadas por desaparecida en el marco del conflicto armado, la mayoría somos personas campesinas las que cultivábamos la tierra. Porque a mis familiares los desaparecieron por robarse mi territorio. Manuel de Jesús Murillo Moreno. Creo que ya el gobierno y las diferentes instituciones han investigado lo suficiente. Entonces, ¿por qué dilatan el tiempo? Que nos digan la verdad. Juana María Murillo Lucumí. Solo desaparece quien se olvida. No se entiende a veces a la persona que está buscando, que generalmente es esa mamá, esa abuela, esa tía. Generalmente somos las mujeres las que asumimos ese rol de buscadoras, ¿sí? Mi nombre es Jenny Mondragón y soy la madre de José Alberto Solís Mondragón, quien se desapareció en Juanchito el 30 de noviembre del 2014. El delito de la desaparición forzada en Colombia sí existe. La búsqueda de las personas dadas por desaparecidas es un proceso de todas y todos. Solo desaparece quien se olvida. Para ellas es importante solo el hecho de que las escuchemos. Para una persona que tiene un familiar desaparecido, el solo hecho de que tú la escuches un ratico, un momento, que ella te cuente, es muy importante para ellas. Sacar un poquito, sanar un poquito, cada que lo expresan de una manera tranquila, están sanando un poquito, ¿no? Lo digo de una manera tranquila porque otra cosa es cuando tienen que voltear de fiscalía en personería, no sé dónde, y vuelva y cuente la historia, y eso es una revictimización. Soy madre de Andrés Felipe Peñaranda Solís, desaparecido el 21 de agosto del 2021 en Puerto Merizalde, jurisdicción de Buenaventura. Nosotros ahora tenemos la necesidad
de contar, de decirle al mundo, de preguntar y de encontrar respuestas respecto a nuestros desaparecidos. Es necesario que a nosotros nos oigan, que esta búsqueda no sea solamente de papás, mamás, de familiares, que sea todo Colombia el que busca realmente nuestros desaparecidos. Solo desaparece quien se olvida. Más de 120.000 familias continúan preguntando, ¿dónde están? Exigimos los derechos a la búsqueda, la justicia, la verdad, la reparación y garantías de no repetición. Seguimos sus pasos hasta encontrarles. Únete a la campaña para visibilizar el delito de la desaparición forzada, las rutas de apoyo a familiares y para fortalecer la participación en los planes regionales de búsqueda. Solo desaparece quien se olvida. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. Un proyecto realizado por las organizaciones Corporación para el Desarrollo Regional, CDR, la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, AFAVIT, y la Corporación Plural, Capítulo Valle del Móvice. Este producto fue realizado con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia. Las opiniones... Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente.